muy agradecidos con nuestro papá por traernos aquí, todos los que están conectados, los que están por conectarse. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por traernos y por todo lo que tienes para nosotros, lo que hemos recibido hasta este momento. Y gracias por nada más darnos tu amor. Y lo que tú quieres es nuestro amor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera Ah, pues oí lo que escribió Sol y yo nomás quisiera darle ánimo, porque si ella supiera cuántos corazones ha tocado a través de sus testimonios, han sido increíbles. Y sé que todos pasamos por cosas, sé que todos estamos en unas situaciones diferentes, ¿no? Y yo nomás animo a Sol, te animo Sol, no sé si estás conectada, pero te animo en esa relación de una con papá, porque es lo único que nos puede sostener. El mundo, yo he estado tratando en el pasado de guiarme con diferentes situaciones cuando diferentes muertes en nuestras vidas, yo las he vivido en diferentes maneras. Con mi mamá casi me vuelvo loca. Con mi papá fue una paz increíble, donde estoy unida con mi papá y pude ver esa fuerza que él me daba, esa paz, esa sostén. Entonces, yo nada más puedo decir que yo te animo porque has sido una bendición increíble para muchos de nosotros y ah, estamos orando por ti y te amamos inmensamente. Y gracias a tus testimonios y lo que hoy escribes, que todos estamos unidos en orar por ti y hablar contigo cuando necesites y nada más saber que nuestro papá es parte de tu vida y de lo que tú puedes depender y agarrarte. Sin él no tenemos esperanza. El mundo está desesperado. Nosotros hablamos con muchos y no hay esperanza porque están tratando de ver quién les ayuda con palabras o con algo y no es suficiente porque no tienen esa conexión con nuestro papá. Ellos están tratando de ver de qué manera humanamente ellos pueden recibir algo que los pueda guiar o nada más sentir paz, ¿no? Y si nosotros pudiéramos entrar en una persona y cambiar algo, wow, pero hay uno que sí puede. Y eso es lo que tenemos que ver. Ayer yo estaba con alguien, yo le decía, espérate, no recibas eso. Tú tienes el poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene en contra. Tú tienes ese poder de decir, no lo recibo. Yo pudiera entrar en ti porque me duele como persona que te amo, verte pasar por esto, pero no puedo. Yo puedo orar, te puedo amar, pero tú tienes que hacer la decisión, ¿no? Entonces, te amamos, Sol, te amamos mucho. Bendiciones, familia. Qué maravilloso es escuchar la evidencia de nuestro Padre en sus vidas y, y pues ser testigos por vivencias propias de esta persona que es amor y que ha venido a instalarse en nuestro espíritu de manera individual para darse a nosotros, que es lo que significa la palabra gracia, Dios dándose a mí ilimitado, ¿no? Él no nos da el espíritu por medida, no dice a ti te voy a dar un poquito y tú ya te mereces un poquito más. Él abre la llave completa, pero ahí viene este proceso tan importante de aprender a permitirle hacer de ti, hacer de mí lo que Él ha prometido. Y la promesa es asombrosa, es hacernos idénticos a Jesús. Bueno, para que eso ocurra, tenemos que ser llevados por estas sendas de justicia, que Él lo hace por amor a su nombre. Y vamos a empezar hoy escuchando las palabras del Salmo 23.
y permitiéndole al Espíritu Santo guiarte a las decisiones que esta escritura te invita a tomar, porque hay una serie de decisiones importantísimas que solamente tú puedes tomar para ti. Recuerda que cuando Dios nos aborda y nos dice, nos manifiesta su verdad, esto es lo que es el trabajo del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad, pero esa guianza es para que cada uno resolvamos vivir esa verdad. Y la vivencia de esa verdad es producida por Dios en nosotros. No es que tú te eches el compromiso de cambiar, es como lo que decía Silvia, ¿no? Eh, ella no logró liberarse del tabaco, sino que llegó un momento en que estuvo dispuesta a permitirle a Dios hacerlo. ¿Y qué hizo él? Bueno, la hizo libre de una adicción que no era nada más física, sino, como ella dice, me gusta el tabaco, ¿por qué lo voy a dejar? Pero eh, de la misma manera, Dios está trabajando para hacernos completamente libres. Recuerda las palabras de Jesús: aquel a quien el Hijo hiciere libre, será verdaderamente libre. Y esto es el trabajo de Dios en ti, es hacerte libre de todo lo que impide que tú disfrutes de la plenitud de la divinidad en ti, la plenitud de la vida de Dios. Bueno, el Salmo 23 empieza con estas palabras, esta declaración: Jehová es mi pastor. ¿Quién es Jehová? Hay Biblias hoy que están traducidas y han quitado el nombre Jehová para poner el Señor, lo cual lo hace impersonal, ¿no? Pero amén de la traducción que tengas en la Biblia, el nombre de Jehová es muy importante porque identifica a una persona exclusiva. Puede haber muchos señores, pero Jehová es único y nunca debe ser reemplazado. Y para ti, para mí, este personaje, Jehová, el eterno todo, porque es un nombre que habla de una absoluta, una persona absoluta en todos los aspectos. Lo vuelve personal porque dice, es mi pastor. Ahora, yo lo digo de mí, ¿tú qué dices de ti? ¿Sí? Porque esta identificación incluye dos cosas. Y voy a compartirles un poquito de mi proceso en venir en cómo yo vine a esta definición. En mi proceso con conocer a Dios como Él quiere ser conocido, porque esa es la parte importante. Si muchas personas, ayer creo que Susi decía algo de conocer de Dios, ¿no? Pero no conocer a Dios. Y muchos podemos venir de diferentes avenidas de conocer de Dios, de hablar de Dios, pero conocerle a Él es vivir lo que Él es. A eso se refiere Jesús cuando Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bueno, yo conocía de Dios y el resultado producto de eso no me trajo a vivir lo que Él es, sino a tener una distancia con Él, a saberme inferior y a pensar que yo era responsable de alguna manera, que Iván identificó como
una persona que se pasa de lanza, es creo que el término que usaste, ¿no? O sea, que abusa, sabiendo, pidiéndote, exigiéndote cosas que sabe que tú no eres capaz de dar. Pero esa es la creencia religiosa, ¿no? Es Dios quiere que yo me porte bien, Dios quiere que yo sea bueno, Dios quiere que yo no me enoje, Dios quiere, y es demanda, 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 demanda de mí lo que yo trato de dar, pero no puedo. Porque a esa conclusión llega Pablo en Romanos 7, cuando él habla de su experiencia eh, bajo el régimen de la ley. Y él dice, yo con mi mente quiero hacer las cosas buenas, pero encuentro otra ley en mis miembros que me arrastra y me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, vivía eso y cuando llegué a una de las etapas donde todo lo que yo creía se estrelló y fracasé en mis intentos, y Dios empezó a mostrarse a mí. Les he compartido la experiencia cuando Él me habló y me habló de perdón y me dijo, si yo te he perdonado, ¿quién eres tú para declararte culpable? Etcétera. Y eso martilló y rompió engaños que yo traía puestos y que me esclavizaban. Bueno, una vez que entré a experimentar ese perdón y a empezar a vivirlo, ahora todas estas otras creencias que yo tenía de agradar a Dios, y eso conlleva la idea de vivir para agradar a Dios, conlleva el hecho de esforzarte por portarte bien, por no fallarle, por hacer las cosas que tú crees que Él demanda de ti. Recuerdo muy vívidamente una mañana en que salí de la casa para irme al trabajo. Iba con este miedo en mi corazón de fallarle a Dios, de no dejar que yo me condujera de alguna manera que iba a fallarle a Él, porque mi anhelo era agradarle. Y entonces iba yo en mi vehículo hacia el trabajo, pero iba orando que yo no fallara hoy, que Él me ayudara a no fallarle, lo cual hoy veo como una oración completamente ridícula, absurda, pero ese era el estado de ignorancia en el que yo me encontraba. Y conforme yo dije esas palabras, Él habló a mi espíritu y me dijo otra vez, esa manera en que Él trata conmigo, ¿no? De hacerme ver el engaño que estoy hablando, porque con la boca confiesas lo que crees. Y allí Él tiene que trabajar y pararte, ¿no? Detenerte y decir, hey, esto no es verdad. Y me llevó a este salmo, el Salmo 23. Me invitó a resolverme, es decirme, si yo voy a ser tu pastor, deja de tratar de hacer mi trabajo. Tú no tienes que vivir en miedo de fallarme. Yo te voy a mostrar cuando hay algo que yo voy a corregir en tu vida. Y me habló las palabras del Salmo, pero esta vez no era lo que yo había memorizado desde mi infancia, un texto muy poético, muy bonito, muy alentador. Ahora era Él hablándome esta verdad y trayéndome a la invitación de recibirle en mi vida como mi pastor. Y empecé a ver a qué se estaba obligando conmigo. ¿Sí? Y fíjate lo que sucede cuando le escuchas y le permites ocupar este lugar en tu vida. Dice así, Jehová es mi pastor y nada como consecuencia de que Él ocupe este lugar,
nada me faltará. Si ahí terminara el compromiso, pues ya está incluido todo, ¿no? Porque el nada es una palabra absoluta. No permite que haya carencias. Y por favor no dejes que el enemigo te distraiga con argumentos en este momento de, bueno, entonces, ¿por qué a mí me falta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tenemos y vivimos carencias es porque no sabemos permitirle a Dios ser lo que Él quiere ser para nosotros. Es así de sencillo realmente. Entonces, ese nada me faltará empieza a describir, es como Él se compromete a todo para empezar y luego te va explicando cómo lo va a cumplir. Sí, porque en ese párrafo quedó declarado un compromiso completo contigo, conmigo. Si Dios me lo está hablando, entonces Él me dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Ahora esta palabra pastor ah, es una palabra que traemos ya interpretada cada uno en nuestros corazones de alguna manera. Y es preciso que le permitamos al Espíritu Santo renovarnos en el significado correcto de esta palabra. Porque Dios la usa en un símile o en una comparación a el trabajo que una persona que está encargada de la vida, del crecimiento, de todo el ciclo de la existencia de ovejas, de esta particular especie que no puede vivir sin ser servida, sin ser atendida, sin ser cuidada. Y, y él nunca hace las cosas nada más al y se va, ¿no? Es muy a propósito que él usa esta palabra y este comparativo con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo te lo va mostrando y cada uno tenemos que prestarnos al proceso de revelación y lo que sigue, ¿no? Redargüimiento, corrección, instrucción en justicia. Vas a ver que esto es precisamente cómo vamos a venir a vivir la paternidad de Dios. Y por eso no hay sustitutos en quién va a ser tu pastor. Sí, y esto es importantísimo porque para ti, para mí, el pastorado divino ocurre en tu espíritu. Por eso Jesús dice de sí mismo, yo soy el buen pastor. ¿Te das cuenta? Y luego él habla de lo que va a hacer. Y es Juan capítulo 10 y el Salmo 23 están íntegramente unidos. Y se combinan y el Espíritu Santo te va a mostrar cómo trabaja Dios adentro de ti para cumplir este compromiso. Bueno, ¿qué funciones va a cumplir el pastor? Pues permítame ir a esa porción para no errar en el orden preciso. No le dio el clavo, ¿verdad? 23, ok.
Ahora sí. Vamos a leer todos los 6 versículos y luego permitir al Espíritu Santo irnos caminando hasta donde lleguemos el día de hoy. Y yo veo en mi espíritu que esto es sencillamente una introducción a los ministerios de Dios, los servicios divinos que cada uno requerimos para ser hechos hijos y para vivir la plenitud de Dios en nosotros. Entonces, ya vimos el primer verso: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. No me voy de vacaciones y yo trato de descansar, sino que esto es una constante. ¿Sí? Él me hace descansar. Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es me pastoreará? ¿Qué sucede en el pastorado, en el pastoreo divino? Pues ahí es donde ocurre la enseñanza divina. Y la enseñanza divina son estos 4 procesos del Espíritu Santo que Él lleva a cabo para habilitarnos en la vida divina. La vida divina, recuerda, ocurre en uno, Dios en ti y tú uniéndote a Él para ser lo que Él es, para vivir lo que Él es. Pero eso es un producto del trabajo de Dios en ti. Y el trabajo de pastoreo es el trabajo de habilitarte. Y esto ocurre junto a aguas de reposo. ¿Qué tal? Pues, ¿qué es el reposo? El reposo de Dios está explicado en Hebreos el capítulo 4. Y es el estado de tu espíritu en el que tú te descansas en Dios para que Él sea el que hace las cosas adentro de ti. En el que tú descansas de la maldición que es tener que hacerlo todo tú. Muchos todavía estamos viviendo bajo esa carga que es legado de Adán, es la herencia adámica. La vida en maldición es la vida en la que tú tienes que ganarte las cosas con el sudor de tu frente, con tu esfuerzo, con tus capacidades, con tus trampas, con tu astucia, etcétera. La existencia humana. El reposo divino es: ya no tengo que hacer eso. Ahora voy a vivir de lo que Dios hace en mí. Entonces, el pastoreo de Dios ocurre cuando yo vivo en arrepentimiento de obras muertas, que son mis capacidades, lo que yo puedo hacer por mi cuenta, y vivo fe. Fe es permitirle a Dios cumplir en mi vida lo que Él ha prometido hacer. Y luego dice: confortará mi alma. Confortar, la mejor manera de entender esto es: restaurará mi alma. ¿Cómo traes el alma? ¿Eh? ¿Qué es tu alma? Pues es la parte de ti que expresa lo que está sucediendo en tu espíritu. Y esta parte nuestra, muchas veces, cuando todavía no está santificada, está ya adaptada a vivir y a expresar cosas con la naturaleza humana. Entonces,
el trabajo de Dios es traer tu alma a libertad, a sanidad, para que tus sentimientos, que es una parte de la expresión, tu confesión, tu intelecto es la otra parte de tu alma, la expresión de eso, y el ejercicio de tu voluntad, la parte volitiva, queden ahora libres de todo el bagaje humano, de todo lo que ha sucedido. eh, el ser humano se guía por cómo se siente, ¿sí? Por eso muchas de las decisiones que toman las personas, hay personas que dicen, yo sé que yo sabía, o sea, intelectualmente tengo el conocimiento de que esto no es bueno para mí, pero me hace sentir bien. Entonces lo hago. ¿Te das cuenta? Estamos tratando de sentirnos bien, de hacer lo que, porque esta es la esfera de la existencia humana. Por eso Adán, perdón, fue hecho un alma viviente. Y ahí está el encierro almático de la condición humana. Bueno, tú y yo al nacer de nuevo ya no somos almáticos, ahora somos espirituales y vamos a ser traídos a aprender a vivir desde nuestro espíritu, ya no amarrados y atados por los sentimientos y los pensamientos y la provocación volitiva, que es a tomar decisiones que avancen la causa de los sentimientos. Entonces, este trabajo de Dios en tu alma es importantísimo. Confortará mi alma y luego viene, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí está la parte que empezamos a entender o a ver la semana pasada, que Dios te hace justicia haciéndote libre de todo lo que no es divino en ti, porque no es justo dejarte esclavo. Jesús sanó a una mujer en el sábado, que era al entendimiento humano de los religiosos el día en que no se debía hacer nada para agradar a Dios. Y él sana, no era la primera vez que lo hacía, sanó a un hombre de la mano seca en sábado y le hicieron, lo querían matar por eso, se lo llevaron al pico de un cerro para apedrearlo a muerte. Y ahora sana a una mujer que estaba enferma y ya desahuciada por los médicos en sábado. Y otra vez se le echan encima. Y él responde y dice que era justo librar de ese yugo a esta mujer, a esta hija de Abraham le llamó. Entonces, cuando Abba te ve, me ve a mí, te ve a ti, él ve todos los yugos que todavía traemos puestos. Y todo yugo en tu vida, por favor escucha esto, todo yugo en tu vida obedece a un engaño que has creído como verdad. Sencillo. Todo yugo en tu vida obedece a un engaño que todavía traes puesto. Entonces, el que te ve claramente, el que te entiende claramente, el que sabe por qué estás en la condición en que estás, por qué está angustiada tu alma, por ejemplo. Ve no solamente la angustia, ese es el producto, sino ve la razón por la que estás en angustia. Y su trabajo es llevarte a la confrontación de ese engaño para hacerte libre, para romper ese yugo. ¿Sí? Porque mientras estés dispuesto a
llevar ese yugo puesto, que se llama estar uncido con un puesto, con un yugo, perdón. Esas ligaduras que atan el yugo yo no sé cuántos están familiarizados con el yugo de una yunta de animales, ¿no? Pero para que le pongas el yugo al cuello del animal tienes que usar correas que lo ligan, y esas son las ataduras que hacen que el yugo trabaje. Porque si nada más le pones el yugo al animal, pues él lo tira y se va, pero tiene que estar amarrado, ¿sí? Y eso es lo que el diablo ha hecho en la vida de cada persona. Es poner ataduras, ligaduras que atan los yugos al corazón de las personas, haciéndoles creer mentiras. Por ejemplo, en lo que yo compartí esta mañana sobre mi propia experiencia, es el yugo de agradar a Dios. Cuando eres libre de ese yugo, puedes ver que tus mejores esfuerzos ante sus ojos van a ser como trapos de inmundicia. Entonces, no hay cómo ganar ahí. ¿Te das cuenta? O sea, por mucho que te esfuerces por agradarle, Él no se agrada de tus esfuerzos. Y es que hay veces entendiendo esa parte es lo tan difícil, porque no nomás tienes que entender esa parte, pero vivirla y no estar. Tenemos a alguien que conocemos muy cercano que me dijo un día, es que en mi tiempo más mejor, cuando yo estaba más cerca de Dios, más obediente a Dios, más haciendo todo, no era suficiente. No sé si te acuerdas. Ujú. Y, y, y viéndolo, wow, dices, no puedes satisfacer a las personas, no puedes satisfacer en que hagas todo lo que quieras. Si no lo haces a quien lo merece o Ujú. realmente son obras, como dices, es tú haciendo y no, y te desgastas. Esta persona se desgastó hasta salir de la iglesia, Sí. que fue lo que fue el resultado. Y qué triste porque no alcanzó a entender lo que estamos entendiendo. Pero qué hermoso que nuestro papá está ahora haciendo su trabajo de misericordia Exactamente. para traerlo a Él. Sí, y por eso la importancia de Jehová es mi pastor, porque eso te va a librar de la expectativa de que otros cumplan estas funciones en tu vida. Y la terrible realización de que nadie puede. Sí, porque cuando tú te confías de recibir los servicios de pastorado de alguien, quien sea, y es con todo el respeto a todas las No, personas que claro. están, vamos a hablar de eso en un momento, que están eh, caminando con Dios para que Dios pastoree vidas, fantástico, qué bueno. Pero cuando tú en tu corazón, y de eso se trata esto hoy, es qué pasa en ti. ¿Sí? ¿En dónde está tu expectativa? ¿En quién está tu expectativa? Bueno, confortará mi alma es una promesa asombrosa, porque fíjense, amada familia, muchos de nosotros ya nos hemos aceptado en un estado de ruina. Pues ya me pasó, ahora ¿qué le vamos a hacer? Ya ni modo. Personas que han vivido abusos, que han vivido fracasos o que han causado, que han abusado de otros. Los dos lados se ven traumados. Por eso en el lenguaje humano se habla de traumas y se habla de tantas cosas que las personas tienen que aprender a vivir con eso.
Eso es el fin del esfuerzo de ayuda humana, es vamos a ayudarte a vivir con esta realidad. Esto es incambiable. Esto ya pasó. Ya no hay cómo deshacerlo. Escucha a Dios. Primera de Juan. El Espíritu Santo declara, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Lo oíste? Todas estas ligaduras y yugos van a ser deshechos ¿por quién? Por el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿En quién? En mí, en ti. Y por favor, ubícate en ti. Si tú vives libertad, vas a entender cómo Dios va a ser libre a los que te rodean. El que vive la salvación por misericordia y viene a entenderla, que es la renovación del entendimiento, sabe cómo está Dios trabajando con los demás. No las cosas específicas, pero estás convencido de que tu papá está trabajando para traer a cada persona a él, ¿sí? Y está viviendo su misericordia con ellos, está atrayéndolos con lazos de amor y está buscando que ellos tomen las decisiones que van a permitirle a él regenerarlos y renovarlos. Y se vuelve mucho más lógico todo, más muy hermoso, ¿sí? Bueno, restaurará mi alma como un proceso presente, no futuro. Entonces, eso quiere decir, Él me asegura que mi vida, mi existencia almática, que es una parte íntegra de lo que somos, va a quedar completamente reparada. Que yo no me acepte dañado, ¿sí? ¿Qué sigue? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Estamos hablando de Él me encamina a la confrontación de las cosas que me esclavizan, que me impiden vivir lo divino. Y cuando entiendo eso, entonces no resiento el que me lleve allí. Hoy nos compartieron lo que Sol escribió, pues esta es una senda de justicia, Sol. Y Abba lo hace por amor de su nombre, porque el nombre Dios es dador de vida y todo a todos. Entonces, fíjate, ¿qué pasa si Dios no nos da libertad? Pues entonces está fallando a su propio nombre. ¿Te das cuenta? En la manera en que Dios se ha revelado, tú puedes encontrar en la Escritura que el nombre Jehová va seguido de otros definitivos y todos son funcionales. Por ejemplo, Jehová proveedor, Jehová sanador, Jehová justicia, etcétera. Jehová escudo, etcétera. Todos son funcionales, todos son actos de servicio.
Y esto es el compromiso del pastor. Y esto es una acción de él. Si te ves en su cuidado, si te aceptas en su cuidado, si le recibes como tal, entonces estos momentos de confrontación que son un estado de tribulación momentánea, el Espíritu Santo nos asegura que ninguna tribulación es causa de gozo inicialmente, pero después produce un fruto apacible de justicia en aquellos que viven esto en fe. Y vivirlo en fe es verme, me has traído aquí, estás confrontando esto en mí. Ahora que hay algo muy importante en lo que Sol compartió, ella dice, siempre he sido así. Y ahí está una mentira, Sol. Porque si has nacido de Dios, lo que fuiste antes ya no eres tú. Y ahí viene el rompimiento de ligaduras que Dios quiere invitarnos a vivir a todos. Porque mientras te aceptes en esa condición, vas a seguir agachando. Es como yo recuerdo en mi infancia tuve el privilegio de vivir en unos pueblos en el estado de Oaxaca y me fascinaba ver cómo los hermanos campesinos hacían el trabajo del campo y parte de ello era sacar a las yuntas, ¿no? Armar la yunta en las mañanas, uncir los animales y ese animalote tremendo obedecía instrucciones de la persona que lo uncía. Agachaba el cuello, le ponían el yugo, se dejaba amarrar, el otro lo hacía y luego le ponían el arado y ahí iban al campo, obedeciendo. Bueno, en Romanos capítulo 6, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente. Dice, no sabes que te haces esclavo de aquel a quien aceptas obedecer. ¿Lo escuchaste? Fíjate nada más, cuando somos regenerados, esa nueva creación que nace de Dios es un ser libre. Y en su trato contigo, Dios nunca te va a esclavizar, Él nunca esclaviza a nadie. Pero tenemos que aprender a vivir libres, porque venimos de una existencia esclava. La condición humana es un estado de esclavitud. Y de aceptación de esas cosas. Es que así es la vida. Es que así es. Y el engaño. Así lo quiso Dios. No. Si Dios lo hubiera querido así, hubiera creado esclavos para empezar, no seres en su imagen. Y si lo hubiera querido así una vez que se esclavizaron, Él se hubiera hecho el amo, pero Él no se hace amo esclavizante de nadie. Él se comprometió a redimir y lo ha hecho pagando con la sangre de Jesús, con la vida de Jesús, nuestra redención. Y cuando tú y yo le recibimos, esa redención se aplica y viene la regeneración. Pero esa nueva criatura todavía trae mente de esclavo. Gálatas capítulo 4. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor dueño de todo. ¿Cuál es su problema? Su entendimiento. Ya es, pero no sabe vivir lo que es. Sendas de justicia resuelven ese problema. ¿Sí? Y es necesario que sepamos caminar
me guiará por sendas de justicia. No me va a arrastrar por sendas de justicia. No me va a obligar, me va a guiar. Romanos capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, fíjate, de haber sido chivos, que es el contraste con la oveja, ¿verdad? En nuestro estado humano, ahora tenemos que ser enseñados a vivir mansedumbre, que es el estado de la oveja, guianza constante. Podríamos quedarnos aquí muchas sesiones, pero vamos a terminar de ver el completo del compromiso del pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabes que la base del temor es perder, es ser dañado? El que, en el caso de Jesús, por ejemplo, aquí en la tierra, él vivió muchas agresiones en muchos momentos. Hubo muchas instancias en que los judíos, guiados por su liderazgo religioso, se definieron, se resolvieron a matarlo. No fue nada más el cuadro final de acusarlo eh, de traición y de hacerse igual a Dios y de blasfemia y de entregarlo a los romanos, sino hubo muchos eventos que tú puedes ver en los evangelios donde se registra que ellos se resolvieron a matarlo, lo llevaron para matarlo, lo iban a apedrear. Nunca vivió temor. ¿Por qué? Porque él estaba completamente convencido de que era ajeno a la posibilidad de sufrir daño en sus manos. La condición humana es al revés. Todo me hace daño, todo puede dañarme. Vivo en una inseguridad porque no hay seguridad absoluta en la condición humana. Entonces, tú tienes que permitirle a Dios traerte a la mente de Cristo. Porque como hijo o hija nacido de Dios, estás en el derecho divino de disfrutar de la misma protección que Jesús tiene, de la misma provisión de hijo que Jesús tiene. Pero ahí están los yugos, ¿no? Personas que están uncidas con un yugo de miseria, de pobreza, de desventaja, todavía están viviendo en las castas sociales, están viviendo en tantas cosas, yugos, 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 yugos. Todo eso es mentira que tiene que ser resuelta por verdad en tu vida. Y es el trabajo de Dios llevarte allí. Bueno, el valle de sombra de muerte es llevarte al extremo del engaño humano. La mayoría hemos tenido experiencias que humanamente afirmaban que aquí se acaba todo. Físicamente, emocionalmente, relacionalmente. Este matrimonio, por ejemplo, llegó a su fin en su momento, ¿verdad? Según nosotros, hasta que el pastor vino a hacer su trabajo y ahora esto está bien, porque lo que él está haciendo en mí, lo que él está haciendo en Susi, permite que disfrutemos una relación que él produce.
Pero ese es el valle de sombra de muerte. Puede ocurrir físicamente, en diferentes maneras, puede ocurrir económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. No importa, no importa en qué área, en qué terreno. ¿Por qué quiere Abba llevarte allí? Para que descubras, compruebes. Recuerda que las pruebas son Dios comprobándose a ti, no tú siendo puesto a prueba a ver si pasas o fracasas. No, Él quiere que pases por allí. Cuando pases por el fuego, ¿qué? No te quemará, pero tienes que pasar por el fuego, papá. ¿Sí? No, es que yo veo fuego y me desarmo. En su momento, Él te va a pasar por el fuego. Y cuando pases por el agua, no te vas a ahogar, pero vas a pasar por el agua. ¿Con qué propósito? Sacar temor, romper esos yugos, esos engaños de que lo externo te puede dañar, hacerte invulnerable como Jesús lo es a lo externo. Jesús en la cruz, amados hermanos, llegó allí molido. Esa es la palabra correcta que usa el Espíritu Santo en Isaías 53, donde quedó predicho la condición de su cuerpo. Dice, le veremos, pero sin apariencia. Es que ya no parecía un hombre, una persona. Nadie ha podido expresar eso ni en dibujo, ni mucho menos en las películas. Y eso, el grado de destrucción física, el abuso, la descarga de la rabia humana, del odio, todo en su cuerpo allí, plasmado en los desgarres que sufrió. Molido. Pero ¿sabes qué? No dañado. No dañado. Padre, perdónalos. ¿Te das cuenta? No dañado. Amando. María sufriendo lo que el Espíritu Santo le había prevenido. Le dijo, por su causa una espada traspasará tu alma, confortará mi alma. Y en la cruz, Jesús se dirige a ella, mujer, he allí tu hijo, hijo, he allí tu madre. Tus valles de sombra de muerte son para hacerte libre, para comprobarte de quién eres ahora. En la promesa de no estás solo, pero esa soledad no es yo te acompaño, aquí voy de ladito, no, no, no. Jesús dijo, en aquel día, es Juan 14, dice, en aquel día tú vas a comprobar que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí y yo estoy en ti y tú estás en mí. Es preciso que cada uno de nosotros tengamos esa convicción viviente, una convicción no conceptual, sino comprobada de que estás habitado por Dios y que Él está dedicado a ti. Y entonces sucede lo que Pablo confiesa.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es una expresión humana, ¿sí? Eso es una declaración de un producto, de un trabajo de Dios en él. Pero mira a Pablo, apedreado, dejado por muerto ahí. Entonces ya, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Romanos capítulo 8 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Hace unas cuantas semanas yo estaba depleto completamente de energía, quedé consumido por el evento que sufrí físicamente. Y hermanos y hermanas me preguntaban, ¿cómo estás? Y a algunos les fui guiado a compartirles lo que el Padre me hablaba. Les dije, mi Padre dice que estoy vigoroso y verde. Bueno, ese día, si me hubieras juzgado humanamente, hubieras dicho, me estás diciendo mentiras. Pero hoy puedo atestiguar que Él ha renovado mis fuerzas y las sigue renovando y lo seguirá haciendo hasta el día en que Él me diga, ya acabaste aquí, vámonos, lo cual haré gozoso. Entonces, valles de sombra de muerte, en el contexto humano es terrible, en el lado divino es fabuloso, porque voy a ser despojado de temor, despojado de engaños, para saberme vivo eternamente, indañable. ¿No es esa la promesa? Ninguna arma forjada en tu contra prosperará. ¿Promesa o no? ¿Es tu promesa? Bueno, nuestro papá es responsable de guiarnos aquí. Y luego, por si eso no fuera suficiente, dice, tu vara y tu callado me infunden vida, aliento, vida. ¿Qué quiere decir vara y callado? Pues en el contexto humano es poquito duro, ¿no? Cuando mi papá terrenal hablaba de vara, era muy doloroso. Y me tocaron muchas por testarudo. Pero la vara de Dios es algo completamente diferente. Todas las referencias del testimonio de Dios en la Escritura, por ejemplo, Dios se manifestó a través de la vara de Moisés, ¿cierto? La vara de Aarón, que siendo una madera ya seca, reverdeció en el arca y dio fruto. ¿Qué habla Dios de su vara? Su vara infunde vida. Bueno, ¿qué lugar tiene esa vara en nuestras vidas? Mira, velo así. Tú sabes erguirte, ponerte derechito. A veces nos cuesta andar erguidos, ¿no es cierto? Decimos, es que ya los años, o es que eso, es que estoy cansado. Ves a muchos niños que están siempre así, ¿no? No tienen la suficiente energía para estar derechitos, pero no esforzándose por hacerlo. Entonces, lo que la vara de Dios hace en nuestra vida es enseñarnos a estar firmes en Él, a recibirle, a ya no movernos, permanecer en ese estado que es natural en Jesús,
de recibirle para que Él te vivifique. Y eso te energiza divinamente para ser hijo o hija de Dios. Y por eso dice que su vara nos infunde aliento. Todavía no es suficiente. Sigue el compromiso. Aderezas mesa delante de mí. Es preciso que cada uno aprendamos a vivir esto. David hablaba de su condición y en el Salmo 42 es muy poético, pero dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed de ti, oh Dios, el alma mía. Un estado de necesidad, ¿no? Desesperante. Pero mira la promesa del pastor. Aderezas mesa delante de mí. ¿En dónde? Cuando me lleves al cielo. No, 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 no. En presencia de mis angustiadores. Hola. Mira, este estado de privilegio que nos corresponde vivir no es para presumirle a los demás, para invitarlos a la adopción de Dios. Pero mira lo que dice nuestro Padre es, mira, cuando estés rodeado de angustiadores, por donde sea el tipo de angustiador que sea, yo estoy allí para servirte mi mesa. Y los hijos tenemos que saber vivir de esa mesa, no estar reaccionando a los angustiadores. ¿Sí? No importa cuál sea la circunstancia. Muchos seguimos insistiendo en quedarnos atorados en las consecuencias de nuestros errores. Es que yo metí la pata y por eso ahora tengo que vivir estas consecuencias. ¿De veras? ¿Eso es la promesa de Dios? Por supuesto que los errores traen consecuencias. Personas que por el daño que les hemos hecho están amargadas con nosotros. Se comieron ese daño, los dañó, el enemigo los enlazó, los tiene ligados, están en cadena de amargura, sacando veneno, tratando de resolver su dolor con agresiones o la manera en que lo manifiesten. Y mucho de esto ocurre en nuestros hogares. Parejas, padres, hijos, tíos, abuelos, primos. Mientras más amplio es el círculo, peor se pone la cosa. Jesús dice algo maravilloso cuando Él te pide entrar a ti. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
la mesa de Dios. ¿Dónde? Aquí, en ti. Esto es importantísimo porque muchos también traemos el concepto de que, bueno, los domingos nos reunimos para sentarnos a la mesa de Dios y lo hacemos una vez a la semana y estamos en ayunas el resto de la semana, ¿no? Hermanos, amados, esto es maravilloso, poder sentarnos aquí juntos, permitirle a Dios darnos lo que Él quiere darnos en el testimonio de los demás, en lo que ocurre en este tiempo de ágape juntos. Pero el ágape personal, ese es 24/7. Por eso intitulamos estas cosas como ágape 24/7, porque no es para que lo vivas un día a la semana, una hora, hazme favor. Eso no cumple la promesa del pastor. Este pastor necesita estar presente en tu vida 24/7 para cumplir esto que está diciendo aquí. De otra forma, ¿cómo? Y esa es la belleza de Dios, ¿sí? Habitándote. Así que si tienes hambre es porque no te sientas a la mesa, porque no aceptas el pan de vida. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y pues se escandalizaron todos, oye, este loco ahora quiere que nos lo comamos a él. ¿Cómo está eso? Pero es sencillamente, Jesús está diciendo, yo voy a darme a ti. Yo voy a nutrir tu espíritu. Y es lo que ocurre en el acto de comunión. Dios se da, me inunda de Él y yo vivo lo que Él es. De eso se trata la mesa, en presencia de tus angustiadores. Porque, escucha por favor esto, esas personas que han sido denominadas angustiadores en tu vida, están allí para que tú seas bendición para ellos. Hola. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien, bendición, el mal. Esto requiere la mente de Cristo, ¿sí? ¿De qué se trata que me agredas? De que mi Padre te ame, porque tú no conoces el amor. Por eso estás así como estás. No es para que le presumas a los angustiadores, ya ves, a mí, tú, miserable, vete. No, 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 no. Es para que participemos en entregar el amor que los redimió a ellos también, porque están encadenados, ciegos, ignorantes del corazón de nuestro Padre para ellos. Unges mi cabeza con aceite. ¿De qué está hablando aquí? Pues hay muchas cosas involucradas en esta frase, pero veámoslo como el acto de glorificar que Dios quiere realizar contigo. Romanos 8. A los que conoció, a los que llamó, a los que conoció llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó a estos también glorificó.
¿Cómo nos glorifica el Padre? Manifestándose en nosotros, desde nosotros. Cuando tú vives amor divino hacia alguien, eso es ser glorificado, porque no eres tú haciéndolo. Cuando tú entregas las palabras del Padre a otros, estás siendo glorificado, porque no eres tú fabricando todas esas palabras. Es el Padre que mora en ti, haciendo sus obras. Y luego habla de plenitud. Mi copa está, ¿qué? Rebosando. Esto es fluir. Esto es el estado natural de un hijo de Dios, es estar emanando vida divina hacia los demás. Y el Espíritu Santo te va a hablar mucho de esto. Se trata de fluir, de lo que sale de ti. Una gran cantidad de nosotros estamos bien adiestrados en reprimir. Escucha, por favor. Es que si yo les digo lo que pienso, se van a ofender. Yo mejor no digo nada. Palabrería humana, pensamiento humano, reacciones humanas. Es que cómo iba yo a decir si estábamos ahí no se vale, ahí no puedo hablar claramente, etcétera, etcétera, etcétera. Reprimir, 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 reprimir. Y un día explota ese veneno, ¿no? Porque es como una olla de vapor que tienes ahí, está. Al nacer de Dios, tú estás hecho, cada uno estamos hechos para que Dios nos inunde y fluya. Jesús lo declara, dice, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, no de aguas negras. Entonces tu estado natural es fluir y este es el trabajo del pastor. Mi copa está rebosando. O sea, él no solo me satisface, sino que me hace abundar hacia afuera para que otros reciban de su abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Has oído la expresión como alma que persigue el diablo o algo así? Fíjate qué hermosa promesa. A mí no me persigue el diablo, me persigue el bien y la misericordia. A ti también. El bien y la misericordia. En Deuteronomio Dios habló del contraste entre maldición y bendición y dice allí, estas son las bendiciones que te seguirán y te alcanzarán si haces lo que yo te indico. Pero si no lo haces, estas son las maldiciones que te seguirán y te alcanzarán. Y la condición humana es andar huyendo del mal, porque vivir en maldición es estar sujeto al mal. Pero tú y yo, imagínate que dice el ser humano, ¿no? Es que no tengo ojos atrás para ver quién me va a dar por atrás, ¿no? Necesito a alguien que me cuide las espaldas. Pues el trabajo del pastor es asegurarte que nadie te va a dañar por atrás. Porque lo que te persigue a ti es el bien y la misericordia. ¿Qué tal? Y luego habla de la eternidad.
y en la casa de Jehová moraré para siempre. ¿Y quién es la casa de Jehová? Yo, casa de Dios. Hablamos de que esto era una sencilla introducción. Nos tardamos en tiempo de reloj un buen rato en nada más ver cada punto de este paquete enorme que es tener a Dios como tu pastor. Ahora, ¿cuánto de esto estás viviendo? ¿Cuánto de esto es tu realidad? Bueno, no podemos cerrar esto sin entender cómo se vive. Y todo inicia con recibir al pastor en ti y con aceptarte en su cuidado, en su responsabilidad. Ese es el punto de inicio. Las demás cosas las irás aprendiendo a vivir conforme te prestas a que ese trabajo ocurra en ti. ¿Sí? Entonces, por esto es que no hay sustituto. Por eso es que Dios no nos delegó ni a instituciones ni a terceras personas. Él cumple esta función adentro de cada uno. Entonces, ¿qué de Efesios 4? Rápidamente vamos a tocar ese punto para impedir que el enemigo tuerza lo que hoy el Espíritu Santo nos ha traído a la mesa. Donde dice, hablando de Jesús, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y eso, entendido humanamente, habla de puestos, habla de jerarquías, habla de oficios que personas van a desarrollar, humanamente entendido. Pero eso queda completamente fuera del contexto de todo lo que Dios nos ha venido hablando. Entonces, lo más importante de entender es que para que Dios pastoree, Él lo va a hacer en ti y lo va a hacer contigo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hoy, en los testimonios que hemos oído, en esta charla que Dios me permite a mí expresar, Él está enseñando, pastoreando, evangelizando, que es la presentación de la buena noticia. Está profetizando porque está comprometiéndose, y eso es lo que es una profecía, algo que Dios va a cumplir. Y está haciendo un trabajo apostólico, que es el trabajo de fundamentar. Pero está ocurriendo ¿dónde? Adentro de quien le oye con fe. Entonces, Jesús es el apóstol, el único, es el profeta, el único. ¿Te das cuenta? Es el evangelista, el único. Jesús es el pastor y el maestro. Y todos como hijos podemos participar en ser uno con Él para que Él cumpla esos servicios en la vida de otros. En Efesios 4 está declarado con qué propósitos son dados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, cada hijo va a ser habilitado para participar en estos servicios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento vivencial del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta?
Entonces, cuando la iglesia hace muchísimos años, siglos, milenios, se desvió de la enseñanza del Espíritu para establecer jerarquías y puestos y títulos y demás, se implementó una cosa terrible que no ha producido a Dios, a Cristo, en vidas. Nuestra función no es criticar, no es condenar, no es señalar, es vivir la obra de Dios, es venir a la verdad. Y hay tantas personas que han y caminan movidos por el Espíritu Santo a instar a otros a que vivan la verdad de Dios. Es Dios en ellos. Dios nos advierte también de otros que utilizan estas cosas para vivir de ellos o para valerse de eso para sus propios fines. Y está clarísimo en la Escritura lo que Dios nos advierte. Jesús empezó advirtiéndonos, Mateo capítulo 7, diciendo, vendrán muchos en mi nombre, falsos maestros, falsos profetas, no les hagan caso, vean el fruto, por sus frutos los conoceréis. Pues por favor no dejes que el enemigo te confunda, te distraiga del trabajo de Dios en ti. La invitación de Dios hoy es, ¿me dejas ser tu pastor? Y si tú dices, no, yo ya lo dejé, ve la lista, siéntate con el Espíritu Santo a ver si todo eso está operando y lo que hoy ha sido abierto ante tus ojos y el Espíritu te ha marcado, esto no está operando en ti todavía, esto no lo sabes vivir todavía, entonces préstate. Porque mientras más le recibas en su función de pastor en ti, más descansarás y gozarás de lo que Él es capaz de hacer en ti y contigo. Padre, gracias por amarnos así, por amarnos así. Oh, qué entrega la tuya. Una entrega pura y directa, donde no puede haber, no puede haber corrupción en la relación que tienes con cada uno de tus hijos, puesto que la vives directamente en el espíritu de cada uno de nosotros. Y hoy por tu espíritu nos invitas a recibirte en este trabajo pastoral divino, insustituible, que tú buscas llevar a cabo en nosotros. Padre, gracias. Gracias por traernos aquí a este punto de decisión y a las decisiones que esto conlleva y al aprendizaje bajo la tutela del Espíritu Santo para que nos habilite en ser pastoreados por ti. El fruto de lo que ya estamos viviendo de tu pastoreo es maravilloso, pero tú quieres llevarnos a la plenitud, a tu plenitud. Y para ello eres poderoso, Padre, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya. Y aquí está tu familia, Padre, para decirte sí. Amén. Cúmplelo. Bendiciones, hermanos. Les amamos. Pastoreados por Dios.